Los pecados mortales de Hidroituango. El proyecto de Hidroituango es un símbolo de agonía y de éxtasis. De un lado, la alegría de ser el más grande proyecto de generación de energía en la historia de Colombia, con 2.400 megavatios. Y al mismo tiempo, la tragedia social y de ingeniería más deplorable. Los errores constructivos desplazaron a más de 120.000 personas, hicieron daños ambientales que hasta secaron por varios días el río Cauca, hecho nunca antes visto, y daños y pérdidas por 9.9 billones de pesos. Esta cifra, sin duda, es exótica para cualquier ciudadano. El valor original del proyecto era 9.6 billones de pesos. En 2020 ya subieron a 16.2 billones de pesos y yo estimo que cuando se termine el proyecto podría llegar a 20 billones de pesos. Desde el punto de vista de la teoría de decisiones y de ingeniería de riesgos, Hidroituango es una cadena sucesiva de errores constructivos imperdonables, mala ingeniería y muy mala gerencia constructiva. Para iniciar y desviar el río Cauca se construyeron dos túneles, el derecho y el izquierdo, todo de acuerdo al diseño original. Pero luego cometieron un disparate de no construirle compuertas a los túneles. Y en un hecho insólito, desviaron el río Cauca por esos túneles sin compuertas en febrero del 2014. La Autoridad Ambiental de Colombia, ANLA, no fue consultada. Muy grave, porque los delitos ambientales nunca prescriben. Esta decisión se hizo en contra de todos los conceptos técnicos de asesores nacionales e internacionales, según aparece en actas y cartas de advertencias previas. Se salieron del diseño original y metieron la obra en una incertidumbre de riesgos mortales. Para que se conozca la verdad, es necesario respuestas sin ambigüedades. La primera pregunta es: ¿quién autorizó desviar el río Cauca por los túneles sin compuertas? Primera pregunta. Al desviar los ríos por los túneles sin compuertas, la ingeniería del desespero los llevó a proponer un codicioso plan de aceleración y la construcción de un tercer túnel que se llamó GAD, Galería Alternativa de Desviación, que estalló y causó la tragedia. Hacer un plan de aceleración y un tercer túnel era un contrato adicional en dinero muy apetitoso. Más de 780.000 millones de pesos costó. Y se justificó alegando hechos fortuitos y dificultades geológicas. Argumentos estos que luego resultaron falsos. Como tenían grandes retardos, optaron por ese mal consejero, que es la ingeniería del desespero. Y de aquí sale la segunda pregunta. ¿Quién autorizó sacar el proyecto de Hidroituango del diseño original? ¿Y quién aprobó 780.000 millones de pesos para realizar el plan de aceleración? El tercer túnel, la Galería Alternativa de Desviación, estalló como una crónica de la muerte anunciada. Todos los estudios técnicos de la Universidad Nacional de Colombia en 2018 y 2019, que fue pagado por la Gobernación de Antioquia, el estudio de Escava de 2018 pagado por EPM y el estudio de aseguradoras que apareció en el 2020, que estaba escondido, pero fue hecho en el 2019, todos al unísono coinciden
en errores constructivos gravísimos. Veamos. 1. La galería alternativa de desviación o tercer túnel fue mal diseñado. Las bravías aguas del río Cauca no cabían por el túnel. Siempre ese túnel, esa galería trabajaba a presión y no era un túnel para operar a presión. Y una cosa muy curiosa, no era un túnel para trabajar solo. Según acta de los asesores, esa galería alternativa de desviación necesitaba tener como suplentes los túneles izquierdo y derecho para una emergencia o para un crecimiento del río Cauca en invierno, como efectivamente ocurrió y lo vamos a ver más adelante. 2. Conclusiones de esos estudios. Para construir el túnel usaron materiales de inferior calidad y no le construyeron el piso reforzado en concreto. Y 3. Hubo mala gerencia constructiva y malos tratamientos a las cizallas y a los puntos críticos. Sumado a todo esto, le agregaron un condimento venenoso. La galería alternativa de desviación que estalló no tenía licencia ambiental, ni tenía diseños definitivos. Crearon una exótica receta para enseñar cómo cocinar una tragedia. Y de aquí quedan dos preguntas muy concluyentes. Pregunta 3. ¿Quién autorizó construir el túnel GAD, Galería Alternativa de Desviación, sin licencia ambiental? ¿Quién autorizó construir la Galería Alternativa de Desviación sin diseño definitivo? ¡Qué horror! Para que la tragedia quedara consumada, se comete otro error imperdonable e innecesario. Los túneles derecho e izquierdo que se construyeron sin compuertas se tenían obviamente que taponar con bloques gigantes de acero y concreto, pero únicamente se podían taponar cuando la presa estuviese a punto de finalizar su construcción, según lo ordenaron todos los asesores. Pero alguien dio una orden contraria y fatal. Por ingeniería de riesgos y para evitar incertidumbres, los dos túneles derecho e izquierdo solo se podían empezar a taponar cuando se cumplieran dos requisitos. 1. La construcción de la presa a una altura de 390.2 metros sobre el nivel del mar. Y 2. Que tenía que estar construido el túnel de descarga intermedia, o lo que llamamos túnel ambiental, que en ese momento estaba muy lejos de ser terminado. Alguien, o EPM, o los constructores, o los diseñadores, o los interventores, decidieron empezar a taponar los dos túneles cuando la presa apenas estaba en 379 metros sobre el nivel del mar, muy a destiempo, y peor, sin terminar el túnel de descarga intermedia. Ahí se violaron todos los protocolos de riesgos de ingeniería. El 28 de abril de 2018, cuando estalló el túnel GAD, o sea, la Galería Alternativa de Desviación, y ocurrió la tragedia, la altura de la presa solo iba en 385 metros sobre el nivel del mar. O sea, que si no se hubiesen taponado a destiempo los túneles izquierdo y derecho, si se hubiesen seguido los protocolos de taponarlos cuando la presa estuviese en 390 metros sobre el nivel del mar, con absoluta certeza se había evitado la tragedia. Y de aquí surge una pregunta fácil para que se conozca la verdad. ¿Quién dio la orden de taponar antes de lo debido los túneles izquierdo y derecho? Extraño que este error se mantenga engavetado. Por Colombia, urge terminar el proyecto de Hidroituango, pero también urge la verdad. Ningún propósito sale adelante sin la verdad. Buscar la verdad con la misma voluntad que buscamos el aire para respirar
es el camino al éxito. El aire no tiene dueños, la verdad no tiene propietarios.